¿Qué dirías si te preguntara cuál es la parte más difícil de comprar un negocio? Bienvenido a este nuevo episodio de Comprando América. En el episodio pasado discutimos sobre qué necesitas para ir a comprar un negocio con capital de terceros, cómo seducir al inversionista, algunos aspectos de qué ver en los negocios. Pero hoy quiero abrir este episodio con esta pregunta porque me gustaría detallar en lo que realmente se necesita para liderar un negocio post-adquisición. Por eso abro con la pregunta y te la repito. ¿Qué dirías tú que es la parte más difícil de comprar un negocio? Porque algunos dirán que es encontrar la oportunidad, otros dirían que es conseguir el capital, algunos otros dirían que es el due diligence, que se vuelve muy largo, muy tedioso, además de muy costoso. Pero independientemente de lo que tú hayas contestado o de lo que creas, en mi opinión personal y también en mi experiencia, no es nada de lo que mencioné anteriormente, sino que la parte más difícil del proceso de adquisición es el día en el que tienes que hacer el famoso takeover. El día en el que tú como comprador te acabas de convertir en el nuevo director general de esa empresa. El día en el que te convertiste en la persona responsable del sustento de otras personas, de las relaciones con clientes que ya existían y que estaban ahí antes de que tú llegaras al negocio, y sobre todo el día en el que te vuelves responsable del futuro de una empresa que tú no construiste. Porque lo hemos dicho muchas veces, comprar un negocio no es solo una decisión financiera, se convierte en una transición de liderazgo. Y sí, necesitas saber cómo analizar flujos de efectivo, cómo estructurar una oferta, cómo llevar a cabo el due diligence, pero todas esas habilidades por sí solas o sumadas no te llevan a través de la operación del negocio, que es lo interesante y es donde viene el verdadero reto, porque una vez que el trato se cierra, todo cambia. Ahora sí, las decisiones son tuyas, los riesgos son tuyos y ahora el equipo que había y los clientes que habían voltean a verte a ti en busca de una dirección. Así que si tu enfoque como analista se acerca mucha gente con nosotros a voltear a ver estas oportunidades, y dependiendo de cómo se dé la plática, pues a veces nos damos cuenta que hay gente muy enfocada en la transacción, que de cierta manera, y no es nada en contra de nadie, me dan la percepción de que se están perdiendo el panorama completo. Por eso hoy quiero hablar de lo que pocos discuten, que es la transición de comprador a dueño. Y bueno, compartirles también un marco de liderazgo del que tomé notas aquí, que muchas veces llega a determinar. Este marco no lo inventé, no es de mi autoría, es un marco que estudiamos en algún curso con Kyle Malen y que tiene muchas estadísticas de que respaldan que este marco de liderazgo puede llegar a determinar si una adquisición prospera o se estanca. Que lo hemos dicho, aunque en la compra de negocios la tasa de fracaso es mucho menor que en los emprendimientos, eso no lo vuelve una operación exenta de riesgos, ni es una garantía de que te va a ir bien. Entonces, lo primero, y aquí en este podcast voy a seguir hablando mucho de mentalidad, voy a seguir hablando mucho de psicología, porque la búsqueda de adquisiciones es difícil mental y emocionalmente. Si lo estás haciendo bien, vas a encontrar pues periodos de duda, de frustración y de miedo, y te vas a preguntar si hay buenas oportunidades disponibles, porque es tanto las oportunidades que hay, tantos negocios de tantos tamaños, con tantas características, que vas a sentir mucha presión para moverte más rápido, y esto muchas veces nos lleva a correr el riesgo de tomar la decisión incorrecta. Ahora, lo que quiero decir es que todo esto siempre va a ser normal. Lo que no es útil es cuando ese miedo aparece como una especie de aversión al riesgo disfrazada de discernimiento. Hay compradores que se alejan de negocios buenos todos los días porque están haciéndose las preguntas incorrectas, y porque la pregunta incorrecta es ¿qué pasa si algo sale mal? No es una pregunta que esté mal en sí mismo, pero es una pregunta que si nos la hacemos de manera aislada está ignorando muchos otros factores, y por eso, según de cómo se plantee, puede ser la pregunta incorrecta. La pregunta incorrecta en este escenario del que estoy hablando creo que debería ser: ¿son reales los riesgos y se pueden manejar? Yo creo que esa es la pregunta, porque todos los negocios, y aquí no estoy descubriendo ningún hilo negro, todos los negocios conllevan algún riesgo. La clave siempre va a estar en poder separar los riesgos probables de los posibles.
ingresos en declive, concentración de clientes, contabilidad mal llevada. Todos esos riesgos son riesgos reales. Preocuparse de que el vendedor esté ocultando algo o que la fuerza laboral pueda renunciar el día 1, esos miedos normalmente vienen de la propia incomodidad del comprador, no de algo que estaba escondido en los datos. Por eso un consejo que podemos dar en medio de todo esto es que aunque comprar un negocio es una decisión tomada en la lógica, muchas veces pues se ve retrasada o se ve afectada por la emoción. Ojo, aquí afectación no se refiere necesariamente a algo negativo, pero es importante que siempre seamos capaces de entender cuál de estas tangentes está dirigiendo nuestros pensamientos. Por eso hemos dicho muchas veces que la primera reunión con el vendedor, y aquí voy a brincar, paso del tema de riesgos al tema del vendedor, porque hablamos de escenarios probables y quiero hablar de por qué la primera reunión con el vendedor se tiene que tratar sobre la confianza y no sobre los datos. Normalmente a nuestros miembros en Comprando América les decimos que antes de que firmen un acuerdo de compra o de que tomen el control de un negocio, hay un momento que va a establecer el tono para todo lo que sigue y es la primera reunión con el vendedor. Insisto, no es una cuestión solo de formalidad, porque esta conversación realmente puede moldear la trayectoria del trato y determinar si vas a ser visto como un comprador serio o vas a ser solo otra persona que pasó por ahí, encontró el anuncio en internet y está pidiendo datos del negocio. El problema es que la mayoría de los compradores tratan las reuniones con vendedores como una entrevista de due diligence y no se trata de eso. No estás entrevistando a una persona que va a agarrar un puesto en tu línea de producción, a una persona que va a manejar el almacén. Entiendo, estás buscando respuestas y es normal perderse ahí, y esto es parte de la asesoría que buscamos dar en Comprando América, porque no es ningún secreto que hay cientos de miles de negocios y están ahí abiertos. La realidad es que no nos necesitas en Comprando América para encontrar un negocio como tal. Sí, para filtrarlo y otra serie de cosas, pero para encontrarlo, pues los puedes encontrar. Yo en muchas entrevistas con personas que se interesan en la membresía les platico en dónde los pueden encontrar, pero porque me queda claro que el valor está en la ejecución y en la capacidad de llevar a cabo una negociación de la manera correcta y no en encontrar el negocio. Es importante recordar en estos casos que el vendedor no solo te está entregando información cuando tú hablas con él también te está evaluando a ti. Y casi siempre cuando encuentres un negocio bueno, no eres el único comprador en la mezcla. E incluso si lo eres, esta persona que te va a entregar a su bebé, a su negocio de años, el proyecto de su vida, en muchos casos, aún necesita sentirse cómoda de que puede trabajar contigo durante el periodo de transición, porque casi siempre te van a ofrecer estar de la mano contigo al menos 6 meses. Yo te diría que el estándar de la industria es 12 meses durante el periodo de transición, porque para que este trato se cierre y para que la transferencia vaya bien, que es en lo que vamos a detallar hoy, vas a necesitar construir confianza mutua y alineación. Casi te diría que tienes que aspirar a hacer amistad con el vendedor, porque no solo están preguntando si esta persona me puede pagar el negocio, se están preguntando, ¿puedo confiar en esta persona? Recordemos que la mayoría de los deals que vamos a buscar estructurar pues son en financiamiento, y imagínate que yo te entrego mi negocio para que lo operes y luego me pagues mi negocio con la misma utilidad que generaste en la operación del negocio que yo construí, pues lo primero que tengo que inspirar por lo menos es confianza. Lo segundo es, si es mi proyecto de vida, yo como vendedor, pues voy a cuidar que la persona que viene detrás o que la persona interesada vaya a cuidar el negocio que construí. Y lo tercero, pues vamos a ver si esta persona no solo está preguntando y obteniendo información, sino si tiene la capacidad y los medios para completar el trato. Y la realidad es que no construyes esta confianza apareciendo con una lista de preguntas y con un cronómetro como si esto fuera una entrevista de trabajo. Tú como comprador construyes confianza escuchando, siendo genuinamente curioso y respetando lo que han construido. Y voy a insistir en esto, respetando lo que han construido, porque sí, aunque hablamos de que estos negocios tienen muchas oportunidades a la hora de ser tomados, le tenemos que tener mucho respeto y mucha admiración a lo que han construido los vendedores anteriormente. Tienes que preguntarles sobre su historia, interesarse en por qué empezó ese negocio. Tienes que preguntarles de qué están orgullosos, qué ha sido lo más difícil en el negocio. Porque todas estas conversaciones que pueden parecer una primera instancia,
irrelevantes son las que nos van a revelar mucho más del negocio y de la persona que nos va a traspasar su negocio de lo que un estado financiero nos va a revelar. Y esto no se trata tampoco de adular o de mangonear a la persona enfrente. Simplemente se trata de entender en qué y con quién te estás metiendo y sobre todo, y no menos importante, en la búsqueda de ganarte el derecho a meterte en eso en lo que te quieres meter, que en este caso es en el negocio de un tercero. Ahora, después de la confianza, pasemos a la búsqueda de estabilidad, porque uno de los errores más comunes que cometen los compradores cuando es hora de presentar una oferta es enfocarse demasiado en conseguir el cierre del trato y no enfocarse lo suficiente en si pueden sostener el negocio después de que el trato esté hecho. Por eso, insisto y repito que vamos a hablar de la importancia de la estabilidad post adquisición. Muchos se anclan demasiado en el precio de compra. Otros tratan de ganar en la negociación, estirándose más allá de lo que sus finanzas pueden sostener de manera realista. Esto también, pues, depende del tipo de comprador. Yo, por lo general, pongo como regla de dedo que en las valuaciones vamos a ofertar a la baja, pero hemos visto casos donde competimos con otros compradores que, al contrario, vemos compradores, pues, que podemos intuir por su manera de actuar que son novatos, por su manera de llevar ciertas cosas o de ser poco realistas en su oferta y demás. En cualquiera de los dos casos, ya sea que seamos muy agresivos en la negociación o muy bondadosos, el resultado es el mismo. Un trato que se ve bien en papel, pero pone demasiada presión en el negocio o en ti, tan pronto como tomas el control, es un trato que debemos revisar una segunda vez. Porque una buena oferta no es la que es aceptada, es aquella con la que puedes vivir una vez que el trabajo real comienza. Y en términos prácticos, ¿qué significa esto? Pues primero, significa saber exactamente cuánto capital como comprador voy a necesitar, no solo para la compra, sino para nómina, para amortizar los primeros meses de operación, para amortizar ciertos eventos que podemos esperar. Algunos clientes se van, algunos empleados se pueden ir, hay pagos de impuestos, hay que a veces reponer o pagar inventario. Tenemos que estirar un poquito el colchón en general en el rubro de capital de trabajo. Lo segundo es entender nuestros requerimientos de ingresos, entender qué voy a necesitar, porque no solo podemos asumir que el negocio va a generar lo suficiente para pagar mi deuda con el vendedor o mi deuda con el banco SBA o para cubrir todas las necesidades que tiene el negocio en su propio ejercicio, sino que debo modelar y planear para ello. Lo hemos dicho muchas veces, la esperanza no es una estrategia. Y tercero, lo voy a poner como punto por separado, es considerar lo inesperado, porque casi siempre vas a gastar más de lo que pensabas en los primeros 90 días. Dependiendo del tipo de negocio y dependiendo de la industria y también algunos rasgos de la negociación, va a ser importante que contemples como regla de dedo que casi siempre vas a gastar más de lo que pensabas en los primeros 90 días posterior al takeover. Porque algunos de estos costos no anticipados post adquisición son, por ejemplo, una caída inmediata en las ventas. Eso lo puedes esperar casi siempre. Hay aumentos en las compensaciones. Vas a tener que hacer algunos ajustes con ciertos empleados. Y sobre todo los empleados clave, hemos visto que suelen encontrar esta como una oportunidad para negociar algunos aspectos de su salario o de su retribución. Por lo general, pues vas a querer implementar nuevo equipo, en nuevo software que trae costos adicionales. Y aquí hay que recordar que la mayoría de los compradores experimentan una caída a corto plazo en el rendimiento después de tomar el control. Hay dos maneras de verlo: el rendimiento ya sea bruto o neto de la empresa, o naturalmente el rendimiento en el performance de ventas. Independientemente de las métricas que analices, esto es algo que puedes encontrar. Por eso, si te sobreapalancaste para este trato, vas a sentir una caída mucho más aguda, y son el tipo de cosas que queremos cuidar. La deuda es una herramienta, pero si las matemáticas solo funcionan cuando todo va perfectamente, pues la deuda ya no es una herramienta, ya es un multiplicador del riesgo. Y aquí en este podcast nos encanta hablar y analizar los riesgos. Por eso la invitación siempre a nuestros miembros de Comprando América y también a los no miembros que se estén interesando en esta parte de comprar negocios es que estructuren basado en lógica y en previsión de 2 o 3 escenarios, por lo general volteando a ver hacia escenarios adversos, y no estructures en el impulso de es que este negocio me encantó, es que creo que puedo hacer todo esto.
Si te recomendamos no enamorarte de tu propio negocio, mucho más aún te recomendamos no enamorarte del negocio de terceros. Y aquí otra regla de dedo. Los mejores compradores siempre están dispuestos a salirse, a levantarse de la mesa de negociación si los números no funcionan. Incluso los mejores compradores y los que hacen sistemáticamente adquisición de negocios, pues actúan muy parecido a un savvy investor, a un comprador sabio de real estate que operan mucho bajo números. Claro que es un arte más complicado porque aquí no es nada más determinar un precio de renta o estudiar dinámicas del mercado en el aumento del precio de una propiedad. Es mucho más variado, pero de cierta manera también comparten rasgos de que hay que saber, así como se puede jugar al Monopoly, por decir este ejemplo burdo, en la compra de propiedades, se puede jugar al Monopoly en la compra de negocios. Eso existe y hay mucha gente que lo hace y está pues bien documentado, y es la gente que pues nos viene enseñando y de la que venimos aprendiendo sobre todo este tema antes de traspasar este conocimiento y esta práctica a nuestra membresía y a nuestra audiencia de Comprando América. Y ahora, para pasar al tema de qué pasa post adquisición, nuestro lema es: protege el negocio primero. Porque una vez que la tienda está seca y las llaves del negocio están en tu mano, el trabajo cambia completamente. Ya no eres un comprador evaluando un trato, ahora eres el dueño, responsable de la gente, de los procesos y del rendimiento de ese negocio. Aquí es donde muchos nuevos dueños tropiezan. Van de modelar escenarios a manejar la realidad. De hojas de cálculo a manejar la cultura de un negocio. Y la primera prueba de liderazgo para el dueño no es lo que arreglas o lo que mejoras, es qué tan bien proteges lo que ya está funcionando. Y aquí viene lo interesante, porque hay mucho ruido, y si tú buscas en YouTube o en Internet algún blog, hay muchos planteamientos de qué debes hacer cuando compras un negocio en tus primeros 60 días, 90 días, 100 días. Implementa nuevos sistemas, sube precios, rediseña el organigrama. Pero nuestro approach en Comprando América es que en esos primeros 100 días tu trabajo no es optimizar, tu trabajo es estabilizar. El equipo no te conoce, los clientes tampoco, y cualquier cambio, sin importar qué tan pequeño sea, puede crearle ansiedad a tus clientes y a la organización entera. Incluso los ajustes que sean bien intencionados. Ojo, aquí no estoy hablando de que corriste al gerente general, pero algo que puede parecer o venir disfrazado de buena intención, como cambiar los horarios de pago, las horas de trabajo, pueden llegar a interrumpir la confianza si no se comunican claramente. Y es aquí donde la comunicación se vuelve crítica. No le digas a la gente que nada va a cambiar cuando compras un negocio, a menos que eso sea literalmente cierto. Porque hacer eso crea una promesa implícita, y romperla, incluso sin la intención de romperla, puede erosionar la confianza de la gente rápidamente. En lugar de eso, nuestra recomendación es que seas honesto, seas específico, que dejes que la gente sepa qué está cambiando y por qué está cambiando. Luego, das un paso atrás y observas, escuchas, aprendes y vuelves a repetir el proceso. La manera más rápida de ganar credibilidad no es tomando control, es mostrando moderación. Y aquí, evidentemente, estamos hablando del contexto de compra de negocios, porque sé que esto luego se puede llevar a otras áreas y no necesariamente son los mismos pasos. Pero bueno, la mayoría de tus mejores percepciones y finalmente tus mejores cambios van a venir de las personas que ya están haciendo el trabajo. No tengas esta arrogancia empresarial de que tú sabes, y si este negocio lo manejaba un viejito y yo tengo un negocio de una industria similar o afín que bueno, yo lo crecí tanto y yo lo hice desde cero. Imagínate lo que podría hacer con este negocio que ya existe. No seas arrogante. Lo digo en inversiones y lo digo en empresarios. Dejemos esa arrogancia de lado, porque es la que causa pérdidas económicas importantes. Te insisto, la mayoría de cambios que van a valer la pena y optimizaciones que van a valer la pena para el negocio que acabas de comprar van a venir de las personas que curiosamente ya venían haciendo el trabajo y ya venían conociendo mucho mejor que tú el negocio. Siempre en la compra de un negocio podemos esperar una curva emocional. Esperarla es mejor que
pensar que no va a llegar o que querer evitarla. Nosotros decimos, espérala y manéjala. El ser dueño de un negocio, no sé si coinciden aquí conmigo, pero es básicamente una montaña rusa. Vas a llegar a puntos especialmente altos. En los primeros meses vas a tener puntos especialmente bajos. Puedes sentirte abrumado, mal preparado o incierto. Puedes sentir qué hice, por qué compré este negocio, por qué estructuré esto así. Puedes llegar a lamentar el trato. Hemos hablado con compradores de negocio que dicen, dentro de los primeros 90 días me autoprohíbo analizar qué emociones me está generando el negocio porque pues pienso mal y cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Entonces puede llegar a ser normal, y esto lo digo como preparativo para los que están analizando comprar su primer negocio. Puedes lamentar el trato, puedes cuestionar el precio, puedes preguntarte si estabas o no hecho para esto, pero todo esto es parte del proceso. Y esto creo que también aplicaría para cuando emprendes, pero bueno, aquí les espero en sus comentarios su opinión al respecto. Pero quiero decirles que está muy bien documentado que es muy normal que los compradores tengan una caída emocional post cierre. Esto no significa que el comprador cometió un error, significa que es humano. Creo que la clave está en no tomar grandes decisiones mientras estemos en esa caída. Y yo creo que esa curva, híjole, según lo que hemos recabado, pues se puede ir hasta los primeros 6 meses. Así que en estos primeros 6 meses, la recomendación es no pivotes, no entres en pánico y mantente centrado en lo que ya hemos comentado previamente, en proteger y estabilizar el negocio primero. Porque tu equipo va a pasar por su propia versión de esta curva. Acuérdate, se están adaptando a un nuevo dueño, a nuevas expectativas, nueva incertidumbre, y a menos que compres una empresa del Fortune 500 que puedes reemplazar dueños y CEOs sin que se sienta mucho, pues aquí estamos hablando por lo general de negocios de pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues siempre va a haber nuevas expectativas, va a haber incertidumbre, y al igual que tú, el equipo va a necesitar claridad, va a necesitar consistencia y va a necesitar tiempo. Yo creo que el liderazgo en este contexto no se trata de tener todas las respuestas, se trata de ser estable mientras otros encuentran sus propias respuestas. Así que a manera de conclusión quiero decirte que si realmente estás pensando en comprar un negocio, pues que recuerdes que el trabajo real va a comenzar después del cierre. No digo que todo lo anterior sea sencillo y que entonces no te preocupes, va a ser fácil navegar un due diligence. No es así, pero aunque sí, cerrar un trato o comprar un negocio es prácticamente un hito, pero de hecho no es la línea de meta, es prácticamente la salida, es el comienzo de algo mucho más demandante y mucho más importante que todo lo que hiciste previamente. Porque no solo estás adquiriendo flujo de efectivo o activos. Como dicen aquí en México, si fuera fácil, pues todo lo harías. Estás adquiriendo personas, sistemas, relaciones y expectativas. Y todo esto viene con mucha responsabilidad. Creo que a esta altura, si te estoy hablando a ti, emprendedor, dueño de negocio y empresario que realmente tiene la audacia, en el buen sentido, de ir a comprar un negocio, pues entiendes la responsabilidad que conlleva el ser empresario, el ser dueño de un negocio que ya existía. Entonces, yo creo que por todo esto que mencionamos, los mejores compradores entienden que lo que realmente están comprando es un rol de liderazgo. Los mejores tratos están construidos para durar, y los mejores dueños son aquellos que saben cómo liderar a través de la complejidad, la incertidumbre y el cambio que requiere llevar un negocio de un dueño a otro, y que en este proceso se estabilice el negocio. Y bueno, ya después hablaremos de la optimización y de qué hacer para que el negocio siga creciendo y no solo sea un gran trato, sino sea un excelente trato, o por qué no, una oportunidad patrimonial, pues única, ¿no? Única para ti, para tu familia y para los socios si es que están involucrados. Por eso siempre decimos que si estás hablando en serio y estás analizando en serio comprar un negocio, pues prepárate para mucho más que el trato, prepárate para liderar. La pregunta que les quiero dejar hoy es: cuando llegue tu momento de transicionar de comprador a dueño, ¿estás preparado no solo para cerrar el trato, sino para liderar la transformación que viene después? Y si la respuesta es que sí, te invito a unirte a nuestra comunidad de Comprando América, donde estamos presentando oportunidades de compra de negocios, y estamos no solo construyendo una comunidad de inversionistas, sino una comunidad de líderes empresariales que están
creando oportunidades, invirtiendo en Estados Unidos, pero llevándolas y permeándolas hacia nuestros países en Latinoamérica. Seguimos comprando América.